Buenos días. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo podemos gozarnos en las consecuencias de esta pandemia? Esta pandemia ha traído muchas consecuencias a nuestras vidas. Tal vez alguno de nosotros nos hemos enfermado, en otras ocasiones un familiar muy cercano, o un amigo, un vecino, o tal vez ha muerto algún pariente producto de este virus. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tener gozo de estas pruebas? ¿Cómo podemos tener gozo del hecho que haya perdido mi trabajo? ¿Cómo puedo tener gozo de la muerte de un familiar, de un amigo? ¿Cómo puedo tener ese gozo? Bueno, en primer lugar, la idea de Santiago no es esa. Santiago no está diciendo, gózate en la prueba, gózate en esto que te está doliendo. Sino, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. Es decir, que es una situación en la cual de por sí no hay gozo. Por eso Santiago está diciendo, tengan por sumo gozo. Porque si has perdido un ser querido, obviamente no vamos a poder decir, me gozo en que se haya muerto mi esposa. Me gozo en que me haya quedado sin trabajo. No, son situaciones de dolor, de sufrimiento. Y nadie va a decir eso. Santiago claramente dice, tengan por sumo gozo. Eso quiere decir que debemos nosotros tratar de buscar del Señor. Buscar en Cristo, buscar en el Señor ese consuelo primeramente. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios consolador. Es un Dios que trae consuelo a nuestras vidas, a nuestros corazones, y necesitamos buscar ese consuelo de Él. Y que recordemos en medio del dolor que podamos estar sintiendo, que Él está consolándonos, que Él está ayudándonos a pasar este dolor. Él no nos deja solos, sino Él está ahí con nosotros. ¿Y cómo podemos pensar en esto, no? Tener por sumo gozo. ¿Cómo puedo tener por sumo gozo, por ejemplo, la muerte de un ser querido? ¿Cómo puedo tener por gozo eso? Cuando comenzamos a meditar y reflexionar y obtener el consuelo del Señor, puedo empezar a pensar, por ejemplo, los años que pasé con mi esposa, con mi amigo, con mi hermano, con mis padres. Y empiezo a pensar los años que pasé, los años que el Señor me permitió vivir, lo, eh, los momentos más hermosos que pasamos con este ser querido. Y eso empieza a traer que gozo a mi corazón, porque comienzo a recordar, eh, por ejemplo, si se trata de una esposa, comienzo a recordar, ¿no? los momentos que nos unimos, los tiempos en los cuales ella me ayudó a crecer en Cristo, los tiempos en los cuales fortaleció mi vida. Y empiezo a darle gracias a Dios por todos esos momentos. Si se trata de nuestros padres, igual. Darle gracias a Dios por los tiempos que hemos podido pasar con ellos, eh, porque ya llegaron a una edad y pudimos disfrutar en todo ese tiempo, todos esos momentos. Y entonces empieza a venir gozo a nuestras vidas al recordar todos esos buenos momentos. Santiago dice, tengan por gozo. No dice, gócense en esa situación. La situación per se es muy dolorosa. Jesucristo mismo hizo lo mismo, ¿no? En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Dice de nuevo, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, porque la cruz no fue algo en la cual él podría decir, me gozo en la cruz, me gozo en esta humillación, en estos dolores. No, sufrió la cruz. Fue un tiempo de dolor, pero cómo él pudo pasar ese dolor, cómo él pudo hacerlo, que hizo lo que Santiago dice, teniendo por sumo gozo el tiempo de las pruebas. Porque él comenzó a mirar, dice, el gozo puesto delante de él, él comenzó a mirar lo que iba
a ocasionar todo ese tiempo de dolor. Y todo ese tiempo de dolor iba a significar la salvación de muchos, la salvación de millones de personas. Y eso es lo que Cristo estaba contemplando. Cristo estaba contemplando la salvación de muchas personas, la salvación de personas que iban a estar con Él en su reino. Y eso hacía que Él pudiera pasar el dolor. Lo mismo nosotros, cuando empezamos a contemplar no el, no el problema en sí, sino comenzamos a contemplar lo bueno de eso, de esa situación. Entonces, eso nos ayuda a tener gozo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por ejemplo, otro ejemplo, en medio de esta pandemia. De repente no tenemos ahorita trabajo y estamos con una escasez económica, pero empezamos a recordarnos, Señor, pero habíamos tenido hasta marzo un tiempo de abundancia, un tiempo en que tú llenaste, Señor, nuestras canastas y, Señor, cuánto sin merecerlo tú nos diste, Señor, y ahora estamos aprendiendo a pasar por este tiempo de escasez y seguramente tú nos vas a dar otra vez, ¿no? Pablo decía, he aprendido a vivir en todo tiempo, en la escasez y en la abundancia. Y entonces empezamos a gozarnos porque sabemos que Dios en el pasado nos sostuvo, nos dio, y también en el futuro el Señor nos sostendrá y nos dará y nos ayudará a pasar todo este tiempo de molestias. Tal vez anhelamos los tiempos de libertad, los tiempos en que podíamos movernos, los tiempos en que podíamos congregarnos y empezar de nuevo a gozarnos, sabiendo que se vienen de nuevo esos tiempos. Se vienen de nuevo esos tiempos en que podremos caminar en las calles libremente, en que podemos reunirnos libremente como iglesia y empezamos a gozarnos en todo eso. Dice, tened por sumo gozo. Vuelvo a decir, no es que la prueba traiga gozo, sino nosotros, dice, tenemos que ponerlo por sumo gozo. Tenemos que buscar ese gozo en esa situación. Y si no podemos hacerlo, dice el mismo Santiago, que debemos pedirle a Dios sabiduría para poder encontrar ello, para poder encontrar eso que a veces es muy difícil hacerlo, ¿no? Dice en Santiago 1, capítulo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay un propósito, hacernos perfectos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En otras palabras, si no entiendo cómo puedo encontrar gozo en medio de estas situaciones, cómo puedo encontrar el gozo, sea en lo que viví en el pasado, sea en lo que voy a vivir en el futuro, dice, pídele sabiduría a Dios, pídele sabiduría y el Señor te la va a dar. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame a entender, a mirar con gozo todas estas situaciones, no la situación en sí, pero lo que pasé, apreciar lo que pasé. Para los jóvenes de repente apreciar los tiempos de colegio, qué hermosos que fueron esos tiempos de colegio. Ahora todo es virtual, la comunicación es virtual. Y cómo anhelo esos tiempos de colegio, Señor, gracias por permitirme todos esos tiempos, todos esos años de colegio, de interacción con mis amigos. Y gracias porque seguramente voy a tener unos otros años así que vamos a interactuar con los amigos y empecemos a gozarnos en medio de toda esta situación. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y algo que no debemos olvidarnos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayamos padecido un poco tiempo. Este es el poco tiempo. Y dice que después de eso, el Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y va a establecer en nosotros su vida. Así es que no estamos solos en medio de esto. Está el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Está obrando en nuestras vidas para perfeccionarnos, para fortalecernos, para afirmarnos en nuestra
vida. Así es que tenemos que cambiar la mirada en medio de todas estas situaciones difíciles. Tenemos que aprender a mirar las cosas buenas que Dios nos ha dado y las cosas buenas que Dios nos va a dar para poder tener por sumo gozo esta situación. ¿Cuánto anhelamos el volver a juntarnos, no es cierto? Y antes lo teníamos ahí. Y antes el Señor nos permitió tener, disfrutar, alabar juntos. Hoy en estos meses no lo podemos hacer. Pero vendrán nuevos tiempos. Y yo me gozo pensando en esos tiempos que vendrán nuevamente. En donde juntos podremos nosotros alabar y honrar el nombre de nuestro Dios. Sea a Él toda la gloria por siempre. Hermanos, que estas pruebas no nos hagan decaer, sino al contrario, tengámoslas por sumo gozo. El Señor está trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Hasta la próxima.